Y cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo, cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Ya no vive aquel por el cual yo sufrí. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Yo tomé la cruz, te miré y te seguí. Y preparas la mesa delante de todo lo que siempre me quiso herir. Me sientas en ella, no importa si fui de lo menospreciado y lo vil. No miras de dónde vengo, cambiaste mi rumbo. Cambiaste mi mente, mi vida, cambiaste mi mundo. Y cambiaste mi... Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora en la cual te encontrarás viendo este video. En esta ocasión estamos en una serie llamada Confiando en Dios en medio de. Confiando en medio de. Y en esta ocasión vamos a leer un texto que está en Nahum capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. El profeta Nahum está en un momento trascendental, ya que su antecedente contemporáneo, Jonás, había profetizado también a la ciudad de Nínive, sabiendo de que Dios le había ordenado o le había dado una orden para que pudiese arrepentirse esta nación que era uno de los enemigos más aférrimos de Judá. Sin embargo, en muchas ocasiones esta nación o esta capital de Asiria, porque Nínive era la capital de Asiria, era muy temida por muchas naciones, y en siglos anteriores esta nación llevaba cautivo a muchos pueblos, y Judá era parte de ese engranaje que comprendía al pueblo de Dios. Recuerden que el pueblo, la tribu del sur y el reino del norte y el reino del sur fueron divididos a causa de la apostasía de Roboam, hijo de Salomón, porque él le trascendió este pecado, y realmente Dios esperaba que él se arrepintiera o que hiciera mucho mejor que su padre. Sin embargo, en medio de esta apostasía y de hacer alianza a ídolos y demás, Dios tuvo que dividir el reino, o por causa de Roboam el reino se divide. Jeroboam se va para el norte con las tribus de las 10 tribus, y Roboam se va al sur, cogiendo Judá, que representaría la tribu donde Cristo vendría, y Benjamín. Pero me llama poderosamente la atención que aunque él estaba profetizando en Judá, en el reino de Judá, él estaba también demostrando que por medio de, aunque Nínive tenía mucha ventaja física sobre ellos, Dios estaba con ellos, de que no debían tener temor por medio de lo fortificado, de los muros, de lo que pudiese tener Nínive, sino que ellos debían confiar en Dios. Y esto es lo que dice el versículo 7 del capítulo 1. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. 3 cosas quiero hablarle en este momento de manera breve. ¿Por qué debemos confiar en Jehová? Recuerden que confiar en Jehová es confiar en Dios, confiar en el Eterno, confiar en Yahweh. ¿Okay? Esta palabra en el Antiguo Testamento, el término Jehová era la palabra transliterada del tetragramatón, que era la Y, la H, la W y la H, que confortaban 4 consonantes que no tenían vocal. Y más adelante, después de 100 años, se le fueron añadiendo las vocales, que fue sonando prácticamente como Jehová o Jehová, y algunos dicen que Yahweh, pero precisamente en el castellano de nosotros suena como Adonai, que significa el Señor o Dios, amo o dueño de todo. Entonces, el profeta Nahum está cerciorándose
y dando a entender de que Él, Dios, es bueno. Entonces, Judá debía entender que aunque estaban pasando por momentos de dificultad y momentos de aflicciones, su confianza debía ser plena y concisa en Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y esa palabra bueno es una palabra que se utiliza para el hebreo para identificar a Dios como un Dios bondadoso, un Dios de abundancia, un Dios alegre, un Dios de bendición, un Dios de prosperidad. Implica también, esa palabra implica alegría, implica placer. Esa palabra también implica rebosar. Rebosar es como cuando usted agarra un vaso, ¿ok? Y le echa abundante agua o algún líquido, y cuando usted ve que le echa mucho más allá que cree que puede alcanzar, empieza a desbordarse. Eso es la palabra que se utiliza, desbordar, que en el hebreo esa palabra se utiliza para una bendición que no se puede aguantar. Bueno, Dios es eso y mucho más. Aparte de que el pueblo puede, o nosotros como la iglesia del Señor podemos cometer algún momento pecado, no siempre Dios está pensando en el mal, o no siempre Dios está pensando en llevarnos cautivos, no siempre Dios está pensando en llevarnos por momentos de prueba. De hecho, las pruebas son el modelo o el molde que Dios utiliza en momentos de dificultades para fortalecer más nuestra fe, pero también para tener más confianza en Él. Pero es importante y preponderante que entendamos que cuando nos acercamos a Dios, debemos acercarnos confiadamente en. Y esa palabra, esa preposición en, significa estar adentro. Y cuando nosotros estamos adentro, conocemos a un Dios bueno. En medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras aflicciones, en medio de todo lo que nos esté pasando, conocemos a un Dios bueno. Uno. Segundo, necesitamos tener confianza en Dios para conocer su fortaleza. Decía el profeta, fortaleza en el día de la angustia. El día de la angustia probablemente es el coronavirus. A todos nos llega un día de angustia, pero precisamente a todos a nivel mundial nos está llegando un día de angustia. Pero dentro de este día de angustia hay otro momento de angustia que pasa el cristiano precisamente en medio de su búsqueda hacia Dios, cosa que no pasa el impío. Nosotros sí lo pasamos porque estamos siendo probados para confiar más en Dios, para prepararnos para la vida eterna. Los impíos sufren, los impíos probablemente confían en sus riquezas, los impíos confían en su intelecto, confían en sus estudios, ellos confían en su capacidad cognitiva para al final quizá no recibir un resultado simplemente limitado hasta donde termine su capacidad o donde termine el contrato del lugar donde estará. Pero nosotros confiamos en Dios para tener una virtud eterna. ¿Por qué? Porque dice allí, en medio de la angustia, en el día de la angustia, Él es nuestra fortaleza. Y cuando habla de fortaleza, allí el escritor utiliza esa palabra para hablar de refugio. Él es tu refugio. Él quiere que tú confíes en Él porque estás en su refugio. El salmista David dijo, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando confiamos en Dios sabemos que tenemos un refugio, sabemos que tenemos un peñasco. Eso es lo que implica estar debajo de una peña. Implica también tener una defensa. Eso es lo que significa fortaleza, una defensa. Pero también significa tener un lugar fortificado, que era lo que tenía Israel cuando se cubría o cuando se enguarnecía sobre los enemigos. Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios, Él es nuestra fortaleza. Y estando seguro en ese confiar, sabemos que nada ni nadie podrá arrebatarnos de esa seguridad. Y tercero, dice el texto que Él conoce a los que en Él confían. Él conoce, valga la redundancia, que estamos hablando de confiar. Dios conoce a los que en Él confían. Quiero que sepa que esa palabra conocer significa tener un encuentro íntimo, como un esposo, como una pareja teniendo relación sexual. Es la mejor manera de conocer a su pareja, es en ese acto, ¿ok? Pero también esto influye una serie de cosas que van aunado a esto. Sin embargo, cuando Dios
nos dice que Él nos conoce, es porque Él sabe realmente lo que tú necesitas y sabe lo que hay en tu corazón. Por eso Él quiere que tú confíes en Él. ¿Por qué? Porque Él conoce a los que en Él confían. En este momento quiero darte una palabra de aliento de que estas tres cosas deben de estar impregnadas en aquellos que confían en Dios. Confiar en Dios, confiar en Jehová es estar adentro. Recuerde, esa preposición en implica estar sumergido, estar metido o tener el propósito. Uno no se puede acercar a Dios y confiar en Dios si no hay un propósito. Uno no se puede acercar y confiar en Dios si no hay un fin. Uno no se puede acercar y confiar en Dios si no estamos adentro. Y estar adentro es estar en su voluntad, cumplir su palabra, guardarse en santidad y también cuidarse de las obras del enemigo que están a su merced para que nosotros no confiemos en Dios. Entonces confiar de Dios o confiar en Dios implica estar sumergidos y visualizados en Él. Que Dios te bendiga y que puedas entender esta palabra o esta cápsula para ti.